Señor le bendiga en esta hermosa tarde. Amén. Señor le bendiga más. Amén. Amén. Puede sentarse. Gracias al Señor que ya podemos estar de regreso en casa. Amén. Siéntese. Amén, qué bueno. Se nota que venimos descansaditos, ¿no? ¿Ah? Relajado. Gracias. Sí, gracias al Señor tuvimos un buen tiempo con mi esposa, lo pasamos rico, lo pasamos bien, descansamos bastante. Y gracias a todos los líderes y a todos los lados que estuvieron esta semanita ahí pendiente de la iglesia. Amén. Como yo siempre le he dicho, la iglesia continúa, la iglesia es de Jesucristo y la maneja el Espíritu Santo. Él es el que la guía y el que la lleva de la mano. Amén. Así que la iglesia no va para ningún lado. Le pertenece a Dios. Amén. Amén. Aunque los hombres se muevan, la iglesia tiene que permanecer. Amén. Amén. Vamos a continuar con el estudio entonces que tenemos pendiente del libro Los Hechos. Pero no sé por qué se saltaron al capítulo 17 que veo ahí. ¿Y el 16 qué pasó? Ah, lo dieron la semana pasada. Ah, verdad que yo no estuve. Sí, sí. Ok. Ah, verdad que Sandy lo ok, entonces vamos a ir con el capítulo 17. ¿Hasta dónde? 17, 18, 19, por ahí, ¿no? Es el... Bueno, aquí no hay apuro, ¿no? Aunque tenemos un sketch y ¿quién tiene un sketch de hecho? No, nadie nos está apurando, nadie nos está corriendo. Así que si no se hace bien, next Friday. Tenemos muchos Fridays por venir. Amén. Así que la expositora de esta noche, nuestra hermana Maritza, pase por aquí. ¿Te dejamos ir aquí o tienes nada arriba? ¿O te sientes cómoda así? ¿Está bien así? Ok. Santo Rey. Te adoramos, oh Dios. Santo Dios. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Amén. Les voy a pedir, por favor, que me acompañen con una oración para empezar. Gracias por la oportunidad que me dan. La verdad que fue mucho agrado de preparar esta enseñanza. Acompáñenme en oración. Padre, gracias, Señor, Estamos a tu sierva, Señor, que la uses. amado, Me uses, Señor. y háblanos, Señor, en nuestra vida como sagrado cada día, pero te lo ruego, Padre Santo, Señor, de edificación, Señor, porque toda la Biblia, Señor, es útil para enseñar, redarguir, corregir y para enseñar. Te lo ruego, mi Dios, por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Puedes. Como estaba diciendo el pastor, nuestra hermana Sandy nos dejó con el apóstol Pablo en Berea.
porque, pues, un poquito de resumen, porque los mismos judíos que se opusieron a la su predicación en Tesalónica, cuando se enteraron que estuvo en Berea, nuevamente se levantaron y que viajaron de un lado para otro para hacer un revuelo otra vez. Y juntaron por ahí, nos enseñaba la hermana Sandy, unos ociosos que estaban por la calle, le hicieron una revolución a Pablo y Pablo tuvo que huir y quedó Pablo de camino a Atenas. Así que si me pueden ayudar con el mapa. Bueno, les digo así como anécdota que cuando yo estudiaba no me gustaba estudiar ni filosofía, ni de Sócrates, ni de Platón, ni nada de ellos. No sé, no me gustaba. Y siempre estaba mal en esa asignatura. Y bueno, me ha tocado pasar nuevamente. Bueno, como les decía, está la flechita que ven de Berea. Algunos hermanos, pues, por proteger a Pablo, lo cogieron, lo llevaron al mar. Y una vez ahí lo esperaba una barca que lo transportó a Atenas. Y vamos a ver lo que sucede en Atenas en Hechos 17, 16. Me acompañan a la palabra y la vemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Bueno, te esperaba, no quiero pasar por alto esto, estaba esperando a Silas y a Timoteo, porque él tuvo que huir, pero ellos quedaron todavía en Berea. Así que Pablo le mandó la noticia de que los esperaba en Atenas. El 17. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día todos los que concurrían. Bueno, como ya era costumbre de Pablo, y eso nos vienen enseñando en cada lección, que Pablo primeramente se dirigía muy fiel a la palabra, primeramente a los judíos y luego a los gentiles. Nunca Pablo desobedeció. Sigamos con el 18. Y algunos filósofos de los epicúreos, de los estoicos, disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de otros dioses. Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es lo que es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o oír algo nuevo. Nos vamos a detener ahí. Bueno, muchas veces es un poquito tedioso estudiar un poquito el contexto. Digo un poquito porque estudiar el contexto histórico de Atenas es muy largo, muy profundo, sobre todo por la historia de Atenas. Pero bueno, he considerado unos temas, creo yo, los más importantes para darnos la idea de con qué Pablo se iba a encontrar en Atenas. Por eso, con qué se encontró, qué hace en Atenas. Atenas era un centro cultural del mundo. Cada vez que escucho yo Atenas me viene Platón, Sócrates y todos esos filósofos que hasta ahora se hablan de ellos. Era una acrópolis. La acrópolis es una ciudad en una zona elevada, una de las más importantes de Grecia. Y mientras estudiaba esto, veo que hasta hoy en día es la tercera ciudad más importante de Europa. En el siglo V a.C., un poquito de historia, antes de Cristo, llegó a ser una potencia naval. También llegó a ser un importante imperio, pequeño pero importante imperio. Era el centro de erudición, es decir, era la cuna de los eruditos, como les hablaba de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, etcétera, etcétera, porque de ahí salieron ellos. Y ya entonces, si había un dato curioso que me llamó mucho la atención, ya en esa época ellos discutían
en sus asambleas políticas sobre democracia. Me llamó mucho la atención. Me llamó la atención porque hay países europeos que todavía no han vivido la democracia, pero se conoce por esto de que era una ciudad muy adelantada a sus tiempos. Pero ya para el siglo III antes de Cristo, perdió un poco de importancia, pero no dejó de ser ese centro cultural, ¿sí? Donde los filósofos, los eruditos, los grandes pensadores se reunían a discutir sus filosofías. Tenía 4 escuelas filosóficas y una de ellas decía que Grecia era la ciudad más religiosa de todo el mundo. Tenían sus dioses por todo lado, en sus templos, lógicamente, en las plazas, en las calles, en todo. Y más adelante vamos a explicar por qué. Cada vez que ellos iban a hacer una competición atlética o una reunión de interés político, se reunían y antes de hacerlo hacían un simposio, una reunión, o sea, un banquete intelectual, ¿sí? Donde les daban adoración a sus dioses. Y ellos trataban de incluir a todos sus dioses con el fin, porque ellos creían que si no le rendían adoración o daban ofrenda a algún dios, los dioses se podían enojar y podían venir contra ellos con enfermedades, con plagas, con sequías, que no aparece el sol y cosas así. Entonces, por ese motivo, ellos trataban en todas estas cosas de darles a todos los dioses, como decir, su lugarcito de adoración, su tiempo. Y cada dios, tenían tantos dioses, pero cada dios desempeñaba una función específica. Es decir, que si querían una buena cosecha, se dirigían a un dios. Si el sol no aparecía, le rogaban a otro dios. Si querían que la tierra fuera fértil, para tener luego una buena cosecha también. Para todo, para cualquier situación, para enfermedad, recurrían a un dios. Y en ese entonces lo que hemos leído, que Pablo estaba con los judíos enseñándoles, predicándoles, y habían filósofos y estoicos. Estos son agrupaciones filosóficas que tenían pensamientos muy contrarios a lo que Pablo traía. La filosofía son agrupaciones filosóficas que pretenden revelar los enigmas de la vida, ¿sí? Mediante el razonamiento humano. Hablamos mucho de filosofía. Muchas de esas corrientes, como los epicúreos que leímos y los estoicos, han venido a través de los tiempos cambiando de nombre, pero hoy en día todavía se practican algunos de ellos con otro nombre, pero se practican, como el gnosticismo, el karma, el yoga, la relajación mental y todas estas cosas. Todas estas cosas. Entonces, los epicúreos buscaban la felicidad en el placer. Los epicúreos pensaban que no se debían cohibir de nada, que no se debían restringir de nada, que si el cuerpo les pedía dormir, ellos podían dormir todo el tiempo, que si el cuerpo les pedía comer, que comieran hasta donde no pudieran más, que si querían beber alcohol, bebieran hasta donde más pudiera el cuerpo, y si la sexualidad igual, o sea que imagínense, era rienda suelta a todas sus pasiones y deseos. Por el contrario, los estoicos, ellos pensaban, su filosofía pensaba, enseñaba que debía haber un control, que no se debe dejar llevar por los deseos del cuerpo. Les explico esto para que vean
para entender a quién iba a predicar Pablo, contra qué él se encontraba en ese momento. Pero otra cosa a destacar también, me gustaría destacar sobre Atenas, que hubieron grandes arquitectos, construcciones de edificios públicos que hoy en día aún se preservan las ruinas como una joya histórica. Y hay muchos turistas que van por ahí a visitar en la antigua Grecia. Y entre paréntesis, hoy está ardiendo Grecia por un incendio, claro. Entonces, ellos tenían, como les decía, dioses para todo. Incluso tenían un dios que tenía un altar para un dios, para el dios no conocido, como lo llama. Bueno, Pablo era muy conocedor de esta cultura. Recordemos que Pablo, sus orígenes eran romanos y Grecia fue conquistada por Roma. Entonces lo que hizo Roma es unirse a adoptar toda la cultura, toda la religión de Grecia. Algunos lo cambiaron, otros solamente los dioses cambiaron de nombre, como por ejemplo Apolo. Ellos creían que el dios Apolo era el que traía al sol arrastrada en una carroza. Pero no son cuentos, o sea, son creencias. Ellos las vivían así. Leyendas. Son cosas reales, eso era lo que ellos creían, ellos era lo que han sido enseñados hasta ese entonces. Entonces Pablo, mientras esperaba a Timoteo y Silas, dio un recorrido por el templo y se dio cuenta de que también había un altar a Dios no conocido. Encontré, mientras estudiaba esto, dos teorías, pero la mayoría. Voy a comentar solamente una, porque la mayoría coincide en que como ellos eran tan religiosos, los atenienses eran tan temerosos, entonces no querían dejar a ningún dios afuera por el temor de recibir algún castigo de ellos, entonces hicieron ese altar a Dios no conocido, incluyendo a los que puedan ser que hayan por ahí y ellos lo saben. Entonces, había también al Dios no conocido dentro de sus altares. Estos dioses eran honrados con toda clase de actos inmorales y criminales. Los atenienses se esmeraban en las construcciones de sus templos, de sus dioses. Como les decía, hasta hoy llama la atención las ruinas. Por ejemplo, el Partenón, también conocido como el templo de Atenea, era un templo majestuoso. Atenea era una diosa que la hicieron como de 12 metros de alto, de oro y marfil. Ponían tanta atención a los dioses, porque esa era la forma de que ellos honraban y mantenían aquietada, por decirlo así, la ira de los dioses. Y en eso se desenvolvía la ciudad de Atenas, una ciudad envuelta en este tipo de filosofías, adorando a dioses extraños, con una idolatría. Les dije anteriormente que una de las filosofías decía que Grecia era la ciudad más religiosa del mundo, y bueno, en parte yo creo que tenía razón, porque los dioses que abundaban eran en Grecia. Entonces Pablo se encuentra con toda esta idolatría y apesadumbrado, nos habla en el versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de la areópago, un momentito. Sí, el 22. Dice, Pablo, puesto en medio del areópago, dijo, dirigiéndose a los varones atenienses. Cuando Pablo les enseñaba en las calles, se interesaron estos
epicúreos y los estoicos, y le llamó tanto la atención como él predicaba, que lo cogieron y lo llevaron al lugar, a la cuna de los filósofos, que era el Areópago, o Colina de Ares, que era también un templo dedicado al dios Ares, era el dios de la guerra. Entonces lo llevan, inquietados por las enseñanzas de Pablo, lo llevan al Areópago, y Pablo con mucho respeto se dirige a ellos diciéndole: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hay también el altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Lo que les estaba diciendo: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Okay. Pues Pablo se encuentra, como les dije, con toda esta idolatría, conocía mucho la cultura greco-romana, como les decía, que hubo una mezcla de culturas. Entonces Pablo, basado en todo este conocimiento que tenía, me encanta el discurso de Pablo, porque les predica de acuerdo a la necesidad que ve en esa ciudad. Vio una ciudad con una idolatría tremenda, entonces era necesario que los atenienses conocieran a Dios verdadero. Entonces Pablo empieza diciéndoles que el Dios no conocido es a él al quien les va a predicar, que ese Dios es el dueño del cielo y la tierra, que ese Dios es el Dios creador del cielo y la tierra, y que todo lo que hay en el mundo es porque Él lo creó. Les dije que Dios no necesita ser honrado por manos de hombre. O sea, empieza a decirles como todo lo contrario de lo que necesitaban sus dioses. Le empieza como a poner a dejar sus dioses abajo y a elevar al Dios verdadero. Por eso es que les llamaba tanto la atención, porque hasta eso sus dioses, pues era necesario de hacerles un templo muy hermoso, porque si no se enfadaban. Esa era su creencia, esa era la fe que ellos tenían para los dioses. Les dice: Dios no necesita de ser honrado de manos del hombre. No habita en templos hechos por manos humanas. Dios no necesita del hombre. Es más, Él da, y Él es el que ha dado vida, y Él es el que ha creado de una sola sangre, es decir, de una sola vida, a toda la raza humana. Y todo esto les llamaba a ellos la atención, porque hasta eso pues tenían los poderes de sus dioses, eran muy limitados. Y les decía: Él ha predicado el orden de los tiempos y sus límites, y Él tiene el control de nosotros. Y nosotros somos parte de su linaje. En esta parte donde dice parte de su linaje, les digo que Pablo adecuaba su mensaje de acuerdo a lo que ellos, a sus necesidades en este caso. Pablo sabía su cultura y Pablo conocía los filósofos de antes y las filosofías que ellos llevaban. Entonces, como que iba haciendo un contrapunto, una comparación, no lo decía así, pero las enseñanzas que él iba resaltando, las características del Dios verdadero, iban quedando abajo sus dioses. Entonces les menciona los filósofos que escribieron, que son, hay dos filósofos, Erato y Leandro, que antes de Cristo escribieron en un poema para el dios Júpiter, ellos eran linaje de estos dioses. Y Pablo utiliza esto. Por eso es que a ellos más les llamaba la atención, porque él les hablaba, como decir, en su lenguaje, de sus propios poetas. Y eso le dijo: miren, que a pesar de todo lo que les he dicho, que es este Dios poderoso, creador, que no necesita de nadie, que es el que da la vida, que por Él existimos, y todo lo que Él le decía, le dijo, como dijo algún poeta vuestro, y linaje suyos.
Pablo lo explicó así. Por lo tanto, vamos al capítulo. Por lo tanto, los presenta, dice, ya que este Dios es de la manera que nos ha presentado, este Dios necesita de que todos lleguen a arrepentimiento, de que todos y en todo lugar se arrepientan, porque un día va a venir un juicio si no se arrepiente, porque Él ya ha destinado a uno que murió por nosotros y involucró el nombre de Jesús, aunque no se centró en la predicación del Mesías, porque lo que ellos necesitaban era conocer primeramente al Dios verdadero, porque ellos conocían a dioses falsos. Entonces les dijo que este Dios, que no necesita nada de ellos, que nosotros somos linaje de ellos, de Él, y que no se puede comparar ni con oro, ni con piedra, ni con plata, ni con ninguna edificación, ni con templo, con nada se puede comparar a la divinidad de este Dios. Y como es un Dios que tiene esta clase de divinidad, por lo tanto nos manda a todos nosotros que somos su linaje a arrepentirnos. Les predica el arrepentimiento. Y les dice a Dios, a este Dios no le importa que ustedes hayan pecado y que ustedes hayan estado adorando a otros dioses, porque Él sabe que lo hicieron por ignorancia. Pero ahora les manda a todos y en todo lugar que se arrepientan. Porque vendrá juicio. Y les sigue hablando de Jesús, pero les habla de Jesús como en un sentido implícito, no les explica mucho de Él, como les digo, ellos necesitaban primeramente conocer a Dios verdadero. Entonces Pablo también les habla de que esa persona que era destinado a muerto, no lo habla así, pero lo presenta a Jesús, que hubo un varón que Dios designó y que murió, pero que asimismo resucitó de entre los muertos. Y una de las características que tenían en común los epicúreos y estos se limitaron a Pablo, a los estoicos, que gracias pastor, tenían en común de que ellos no creían en cosas sobrenaturales, pero cuando les escucharon hablar a Pablo de que murió y resucitó, entonces empezaron ellos a burlarse de él, porque eso era totalmente desconocido para ellos, pero les llamó tanto la atención que le pusieron atención y le dijeron, ok, ya te burlándote, ya te escucharemos otra vez acerca de eso. Pero bueno, Pablo no se quedó en Atenas, les predicó, y aunque se burlaron de él, hubo personas que se convirtieron. Y aquí menciona de Dionisio y una mujer llamada Damaris, entre otros. Muchos historiadores dicen que este discurso en Atenas de Pablo fue un fracaso, pero no lo debemos tomar así, porque un alma que se salve ya es un triunfo, es una ganancia y es una victoria. Aquí la palabra dice que se convirtió Dionisio, Damaris y otros. O sea que sí hubo una gran victoria en Atenas, pese a la idolatría que se vivía y que esa era su manera de vivir, su costumbre. Esa era su cultura, su religión. ¿Okay? Y de esta manera, Pablo deja Atenas, y se va a Corinto. Hay una pesquita que vamos a ir poniendo para que nos ubiquemos dónde está. Recuerden que Pablo se movía o caminando
y en vacaciones. Yo creo que por el camino que hizo la mayor parte en embarcaciones. Entonces de Atenas bajó a Corinto, y Corinto fue el lugar más distante en que el apóstol hizo su ministerio. Vale, y de Corinto se encuentran nuevamente con los judíos. Okay. Vamos al capítulo 18, versículo 1. Dice: después de estas cosas, Pablo se salió de Atenas y fue a Corinto. Allá un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Pablo se conoce con Aquila y Priscila en Corinto. Hubo un edicto en Roma de que todos los judíos tenían que salir. Así que ellos, huidos de ahí, pues se conocieron en Corinto. Bueno, no son coincidencias, son cosas que Dios ya las tiene predestinadas así, porque más adelante esta pareja va a ser muy importante en el ministerio. Ok, seguimos en el 3. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Discutía en las sinagogas los días de reposo y persuadía a judíos y griegos. Ok, pues Pablo llega a Corinto y, como siempre, como es costumbre de Pablo, pues primeramente lleva el evangelio primeramente al judío y luego al cristiano. Esta regla Pablo nunca la rompió. Cuando la quiso romper por cansancio, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pues el Señor le habló. Corinto era una ciudad cosmopolita, muy ruidosa, una ciudad de estado, ubicada en una estratégica situación, ya que dominaba un importante cruce de caminos. O sea, era obligatorio pasar por Corinto, de norte a sur por tierra y de este a oeste por mar. O sea, controlaba un importante camino, y que por ahí andaba mucho comercio. Era muy concurrida por ser una ciudad comercial, y convivían con griegos, con sirios, egipcios, judíos. Bueno, era una ciudad como Las Vegas o Hollywood, una ciudad donde se vivía una riqueza ostentosa, una inmoralidad tremenda, y contrastada con una pobreza extrema. Esas tres situaciones se vivían en Corinto. Los estudiosos dicen de Corinto que era la Sodoma y Gomorra de aquellos tiempos. Ese calificativo tiene la ciudad de Corinto. Igual que Atenas, tenía muchos templos. Uno de los más conocidos, el templo de Apolo. Como les decía, Apolo, ellos creían que Apolo traía el sol en una carreta. Y de la diosa Hermafrodita. Esa diosa Hermafrodita era de las diosas más conocidas en Corinto. Tenía, creo que era alrededor de 1000 vírgenes, pero realmente no eran vírgenes, porque el culto que le rendían a Hermafrodita eran con actos sexuales. Ese era el culto que le rendían a esta diosa. Eran sacerdotas. Entonces, y era muy conocida, esta Hermafrodita era muy conocida. Más adelante vamos a seguir hablando de esa diosa, pero en diferentes lugares se la conocía con nombres distintos. Por eso, cuando celebremos algo, miremos el contexto, el trasfondo, de dónde vienen las cosas. Es muy importante conocer el trasfondo de lo que estamos celebrando o de las costumbres que estamos adoptando. Es muy importante.
porque a lo largo del tiempo esas no se han ido con las filosofías que hablaba anteriormente, esas simplemente se han cambiado de nombre, que se siguen practicando, y lamentablemente el hombre, para poder tener libertad de practicar cualquier acto inmoral, lo vuelve una religión, como era el caso de la hermafrodita. Para darle suelta a sus pasiones, pues dijeron, ok, pues vamos a adorar a hermafrodita con rituales sexuales, con orgías. Y esa era la adoración. Imagínense la decadencia moral que vivía el pueblo. Corinto fue una ciudad conquistada y reconquistada por otomanos, turcos, bizantinos, y en la época de Pablo pues estaba dominada por el Imperio Romano. Como les decía, Corinto vivía una enorme decadencia moral, de lujos desmedidos, de una pobreza extrema. Esta ciudad se convirtió en la ciudad más inmoral de toda Roma. Y aquí se conocieron Pablo y Silas, como los leímos. Aquí se conocieron Aquila y Priscila, en estas circunstancias. Como les decía, que hubo un edicto en Roma, y por ese motivo tuvieron que huir. En ese entonces cuenta la historia que gobernaba el emperador Claudio, y donde era antisemita y expulsaba a todos los judíos de Roma, y eso pues fue sucediendo alrededor del tiempo, del transcurso del tiempo. Okay. Vamos al capítulo, al versículo 5. Dice, no, perdón, al versículo 4. Quiero destacar este punto. Versículo 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los griegos y judíos. Como siempre, ya les explicamos eso de que él nunca rompió eso de esa fidelidad que tenía con su pueblo, porque amaba a su pueblo. Él quería que su pueblo se salve, y a pesar de tanta oposición que él encontró en su mismo pueblo, no dejó de predicar. Y aquí vamos a ver un poco que se cansa, como que quiere ver. Ok, una cosa que les decía que quería destacar, que aquí en Priscila tenían el mismo oficio de ellos, y él se puso a trabajar. Pablo destaca siempre que él ha trabajado bastante, noche y día, o algunos dicen, por ejemplo, una de las Tesalonicenses 2:9, dice que Pablo trabajaba noche y día para no ser gravoso a sus hermanos. O sea, que trabajaba para mantenerse. O sea, que Dios no llama a los vagos, Dios llama a gente que está ocupada. Entonces, de Tesalonicenses 3:8 vuelve a recalcar, ¿no?, que trabajamos, dice, con afán y fatiga noche y día, nuevamente para no ser gravosos a los hermanos. Quería destacar ese punto. Bueno, Pablo y Silas vinieron de Macedonia, se encontraron ahí con Pablo, y cuando llegaron, Pablo estaba entregado a la predicación de la palabra, testificaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Aquí testificaban los judíos que Jesús era el Cristo. O sea, miren cómo cambió el mensaje de Pablo a la audiencia. Primero en Atenas predicaba al Dios verdadero, al Dios creador, al Dios todopoderoso, al Dios perdonador. Pero aquí a los judíos, ellos conocían al Dios verdadero, pero no querían aceptar al Mesías. Y esa era la necesidad de Corinto en ese entonces para los judíos. Nos deja tantas enseñanzas el libro de Hechos, es muy, muy bonito. Bueno, pues entonces, ¿qué hicieron los judíos? Blasfemaron de Dios. Y tanto así, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar una blasfema del Dios que ustedes aman. Recuerdo que cuando fui a España, ahí se da mucho. Y aunque yo no era todavía entregada al Señor, me dolía tanto que mi jefe blasfemaba de mi Dios y de la Virgen María. Me dolía más, aunque no todavía era católica, me dolía más que lo hiciera de Dios, que lo hiciera de la Virgen María,
pero con palabras no buenas. Le echó. Sí, y leyendo esto me acordé de esa situación que yo viví. Porque aquí en el versículo 6 dice, pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora, miré a los gentiles. Pablo se cansó, le dolió, se sintió en el alma de ver que su propio pueblo rechazaba su Mesías. De alguna manera, esto lo venía viviendo Pablo ya en anteriores ocasiones. Acuérdense que él tenía que huir porque no lo iban a dar abrazos, iban a matarse si lo encontraban. Por eso es que los hermanos lo escondían y lo mandaban de allí. Pero en esta ocasión Pablo se sintió tanto y se sacudió. Esto es cultural de los judíos, el sacudirse los vestidos en señal de, como diciendo, está bien, yo les he predicado, les he enseñado, ustedes no me quieren escuchar, no quieren entender, ustedes han blasfemado, ahora sí, yo me sacudo los vestidos, no tengo nada que ver, vuestra sangre va a caer sobre ustedes mismos si viene un castigo por todo lo que están diciendo. Yo me voy a los gentiles. Vamos a los gentiles. Saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y era bautizado. Muchas veces no es lo que nosotros queremos. Pablo dijo, bueno, me cansé, estoy harto de ustedes, no me quieren escuchar, encima se burlan y blasfeman del Señor, pues ahora me voy a los gentiles. Pero Pablo fue al gentil, pero una vez en la casa de este gentil le presenta a un importante de la sinagoga y miren, se convirtió, era judío. Ella había dicho que ya no más a los judíos, pero miren, a veces no es lo que nosotros queremos, sino cómo Dios lo quiere, de la manera que quiere y a quién Él lo quiere. Dios es soberano en toda la tierra. Entonces se convirtió Cristo, y no solamente él, era el principal de la sinagoga, sino toda su casa. Y muchos más que oyeron, creyeron y se bautizaron. Estoy en el 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Mire, y esto nos hace ver que Pablo estaba dormido, estaba cansado, puede ser que decepcionado de ver el rechazo de su propio pueblo ante el Dios, ante el Mesías. Y aquí no lo menciona eso de que Pablo estaba en esa condición, pero sabemos eso primeramente por la visión que tuvo y segundo porque en 1 Corintios 2:3 también lo menciona. Pero en ese entonces Pablo no se quejó de ello. Pero el Señor, que escudriña las mentes, los corazones, sabía lo que Pablo estaba sintiendo. Entonces, el Señor se le aparece en una visión y le dice, no temas, sino habla y no calles. Eso me dice a mí que Pablo ya no iba a hablar más, de verdad, y que ya se iba a callar. Porque yo estoy contigo, le dice el Señor, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Mire qué contraste, que el Señor le dice eso, no temas, no calles, habla, porque yo tengo mucho pueblo. Es tan, cuanto menos llamativo que una ciudad sumergida en el pecado, en la idolatría, en la inmoralidad, Dios tenga tanto pueblo aquí. Me llamaba la atención esto. Yo creo que Pablo fijó los ojos en la situación espiritual que estaba la ciudad y dijo, yo no me voy, yo me voy.
Pero fue en ese momento, porque el Señor siempre llega en esos momentos críticos de nuestra vida y nos da aliento. Y así, por ejemplo, en Éxodo 3:12 le dijo a Moisés: yo estaré contigo. No temas, no desmayes. En Josué 1:5 también le dice: yo estaré contigo. En Isaías 43, del 2 al 5, también les dice: yo estaré contigo. En Mateo 1:23 nos dice a todos que cuando venga el Mesías le van a poner el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El deseo del Señor siempre ha sido estar en medio de nosotros. Y no es que yo estaré, sino que yo estoy aquí, ahora, en este momento. En esta situación que estás pasando, yo estoy contigo. Eso fue lo que le dijo el Señor a Pablo en ese momento, cuando Pablo desfallecía. Y él mismo lo comenta en 1 Corintios. Ok, pues Pablo sigue predicando, pero también sigue la oposición de los judíos. Lo denuncian, lo acusan, pero Galión, que era el procónsul de Acaya, pues no hizo mucho caso de esto. Y por una parte hizo bien Galión, que separó la religión de la política. Lo acusaban de que persuadía a la gente a adorar a Dios en contra de la ley, pero no era en contra de la ley romana. Por eso es que el procónsul Galión no les hizo caso, y de hecho los echó fuera. Yo no tengo nada que ver en esto, lo que dicen ustedes, porque esas son sus leyes. Y así que no pudieron hacer nada, pero ellos siempre intentaban frenar a Pablo en su predicación. Pero Pablo obedece la voz de Dios. Pablo no se va y se queda en ese lugar 1 año y 6 meses. Ya, y llegando a Cencrea, en el capítulo, en el versículo, 12, 13. Ok, vamos en el 17. Entonces todos los griegos, apoderando de Sóstenes, bueno, ahí el lío que se formaba cada vez que querían a Pablo encarcelarlo y poner sentencias sobre él, pues los echaron fuera, como les dije. En el 18, más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Estos fueron los compañeros de Pablo para la evangelización. La palabra nos habla de que ellos trabajaban juntos, con lo cual Pablo vivía con ellos. Okay. Y él se crea porque tenía hecho voto, habiéndose rapado la cabeza. Él se crea porque tenía hecho voto. Bueno, más adelante quiero tocar un poquito el voto del que habla. En Números capítulo 6 nos explica que es un voto, un voto nazareno, si lo quieren ustedes verificar más. Estamos en Cencrea. Y de Cencrea pasó a Éfeso. Pasó a Éfeso porque la intención de Pablo ya era regresar a Jerusalén. Más adelante nos explica el motivo por qué quiere regresar a Jerusalén. Llegó a Éfeso y los dejó allí, o sea, a Aquila y a Priscila. Y entrando en la sinagoga, como es costumbre, lo que lo venimos diciendo, discutía con los judíos. O sea, les enseñaba, les predicaba.
los cuales rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, pero no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Okay. Una cosa que me llamaba mucho la atención, que Pablo, era el que nos ha dicho que ya no era necesario que cumpliéramos la ley, porque ahora vivimos bajo la gracia, entonces ya no era necesario, pero él hacía voto. Esos votos era uno de los 613 mandamientos mosaicos, y guardar la ley también, y guardar la fiesta también era un mandamiento mosaico, uno de los 613, pero él nos predicaba que ya no era necesario, porque ya no estamos bajo el yugo de la ley. Pero sin embargo él lo hacía, y me llamó la atención esto, me puse a investigar un poquito. Bueno, y él lo hacía porque se lo hacía el voto nazareno con el fin de separarse para Dios, con el fin de santificarse más para el Señor, ¿sí? Con el fin de buscar más la presencia del Señor. Hacía algunas ofrendas y oraciones. Eso no existía el voto nazareno. Y Pablo lo hacía no porque ya era obligatorio cumplir con la ley, pero era su deseo hacer. Es como nosotros queremos orar 10 minutos en la mañana, está bien. Queremos orar los 15 en la noche, está bien. Pero si otro hermano quiere orar media hora de la mañana, unos 5 minutos en la hora de noche y una hora de la noche, está bien. O sea, en eso Pablo se enfocaba con el voto nazareno. Y de acuerdo a la fiesta, igual, primeramente porque Pablo era judío, tenía raíces judías, y también porque algunas fiestas, para guardar algunas fiestas era necesario el templo. Entonces, en ese entonces también había templo. Pablo quería guardar la fiesta en Jerusalén, ¿sí? Pero ya no por obedecer una ley, porque estaba bajo el yugo de la ley, como él mismo lo enseñaba, sino porque quería agradarle a Dios de esta manera. O sea, no hay nada de malo que usted quiera hacer algo especial para el Señor, para separarse con el fin de buscar una intimidad más cercana con el Señor, la comunión más con el Señor, de separarse. Y Pablo lo hacía esto, estoy convencida que guiada por el Espíritu Santo, porque Corinto y Éfeso fueron los lugares donde su ministerio estuvo en apogeo. Lo más duro que Pablo vivió fue en estas dos ciudades, Corinto y Éfeso. Pero veremos más adelante. Ok. Entonces él dice: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Bueno, y la verdad que las fiestas tienen mucho significado, y entre más conocemos las fiestas, más conocemos el Mesías. Porque en las fiestas se celebraron cosas muy importantes. Me puse a analizar en esto un poquito. Yo siempre he sido partidaria de esto. No porque estoy bajo la ley, pero sería importante dejarlo entrever. Por ejemplo, en la fiesta de la Pascua, el Señor entregó su vida por nosotros. En la fiesta de Mashiach, la fiesta de las primicias, se produjo la resurrección. En la fiesta de Shavuot o Pentecostal hubo el derramamiento del Espíritu Santo. O sea, esas fiestas son muy importantes, y Pablo las tenía muy en cuenta. Pero no hacía mal por guardarlas en absoluto. ¿Okay? Y más adelante dice: bueno, regresaré a vosotros si Dios quiere. Y si Dios quiere, debemos añadirlo a nuestro vocabulario, porque nosotros, como dice la palabra, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces ya no nos mandamos solos. Si hemos entregado nuestro libre albedrío al Señor, esa debe ser nuestra palabra, es nuestra frase para cualquier decisión que tomemos. Si Dios quiere, iré a trabajar mañana,
si Dios quiere, iré de viaje, si Dios quiere, compraré esto, si Dios quiere. Es un vocabulario, es una frase que debemos agregar a nuestro vocabulario. ¿Okay? En el versículo 22, Pablo está entonces en Éfeso y habiendo arribado a Cesarea. ¿Me puedes poner por favor el mapita? Y habiendo arribado a Cesarea, miren todo el recorrido que hizo desde Éfeso. Wow. No dice qué tiempo se lleva en hacer todos sus viajes, pero imagino que muchísimo. Dice, llegó a Cesarea y fue a saludar a los hermanos. Acuérdense que anteriormente Pablo instauró iglesias ahí, él no se olvidaba de eso, pasaba a visitarlos, a saludarlos. Y luego descendió a Antioquía. Y después de allí, y después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia, de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Y en Frigia conoce a un personaje muy importante, Apolos, en Éfeso. Pero esto lo van a continuar con la próxima persona que tenga la enseñanza. Quiero destacar algunos aspectos de este estudio que bien podríamos aplicar a nuestra evangelización. En el discurso de Pablo a los atenienses, para poder predicar, Pablo usó puntos en común con ellos. Es un gran ejemplo que podemos aplicar a nuestras vidas. Cuando vamos a evangelizar, buscar ese punto de partida que nos une. Eso es lo que hizo Pablo. Buscó ese punto hablándoles del Dios desconocido, que ellos sabían que había ese Dios desconocido, y de ahí presentó al Dios verdadero. De la misma manera podemos hacer nosotros. ¿Sí? Buscar puntos en común. Por ejemplo, católicos, yo fui católica y por eso lo hablo. Somos trinitarios, vemos un Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros los cristianos también. Partamos de ese punto. Tenemos ese punto en común. Vamos a presentar el Evangelio de Cristo partiendo de esos puntos en común. ¿Sí? Porque siempre lo sabe. Cuando estamos queriendo hacer la voluntad de Dios, Dios pone la situación, el lugar y prepara el camino. Quiero destacar que es el punto más importante. Y otra cosa que también destaco de esta enseñanza es que a pesar de, por ejemplo, en Atenas, de la idolatría que Pablo vio en ellos, nunca se dirigió a ellos idólatras, cómo van a adorar a estos dioses, no, de ninguna manera despectiva, sino que se dirigió a ellos de una manera educada, ¿sí? Que les llamó y captó su atención. Y de hecho lo tomaron y lo llevaron al Areópago, que era la cima de los filósofos más grandes, Sócrates, Platón, Aristóteles. Los que han estudiado saben quiénes son estos personajes. Y de hecho les quería compartir unas imágenes. Este es el Areópago, una ciudad muy bella, Pablo predicando. En medio de todo lo que lo escuchaban era gente muy preparada, muy intelectual. Y para que Pablo llegara ahí, no tuvo que. Pablo tenía una elocuencia y un vocabulario exquisito, conquistó la atención de esta gente. Hasta ahora se visitan las ruinas, y algo muy bonito que me gustó, que hay una grabación en griego sobre la predicación de Pablo que se puede visitar, o sea que los turistas van y visitan y leen, y está grabado en piedra. Contempla el libro de Hechos, el 17, versículo 16-19 y el versículo 22. Muy bonito, muy lindo, me gustó eso. Pues,
para concluir, decirles que a lo largo de la historia han existido tantos eruditos, filósofos, pensadores, con filosofías de vida que quieren encontrar, descubrir los misterios, los enigmas de la vida por medio de la razón, por medio del conocimiento humano, de la inteligencia humana, por medio de todos los recursos humanos usando el psiquis. Pero todos han perecido en el tiempo. Pero el único que ha sobrevivido a lo largo de los tiempos y nunca se opacará, ese es el nombre de Jesús. Que a Él sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga. Amén. Quédense por ahí nomás. Por ahora, porque ahora viene el bombardeo. Ok, ¿alguien tiene preguntas, comentarios? Preguntas primero. Vamos con las preguntas. Preguntas para nuestra hermana. Muy bonita exposición, ¿verdad? Mucha historia. Muy bien preparada. Hermano Mario. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Qué piensa usted? ¿Piensa que Pablo era filósofo? Porque Pablo tenía conocimiento, hablaba varios idiomas, tenía conocimiento en lo que es la Biblia, y también conocimientos jurídicos. Entonces, ¿qué cree? Su punto de vista, ¿cree que era filósofo o no? Según lo que yo estudié, de hecho, me llama la atención lo suyo porque, de hecho, la predicación de Pablo, de hecho, la predicación que Pablo dio en el Areópago, pensaban que era una rama platónica, porque el platonismo tiene una mezcla de judío y tiene varias mezclas. Entonces, algo se parece del judaísmo y cristianismo. El platonismo, o sea, que es una filosofía súper importante en Grecia. Pero yo no creo personalmente, yo no creo que Pablo usó una filosofía propia como que usaban los filósofos griegos. No, su filosofía, o sea, no era humana, sino que él estuvo siempre guiado al 100% por el Espíritu Santo. Solo una cosa para aclarar, la filosofía es una manera de pensar y interpretar el concepto humano y las cosas del universo desde un propio pensador. El reino de los cielos no podemos aplicar a una filosofía porque la filosofía depende del pensador. Como el pensador piensa es lo que es su filosofía. El reino de los cielos siempre va a ser reino de los cielos, no importa quién lo piense, no importa quién lo enseñe. El reino de los cielos es estático. Nos dice pues la palabra, cielo y tierra pasará, más mi palabra permanecerá. La filosofía no aplica en el reino de los cielos porque el reino de los cielos es la realidad, es lo que es, nada más. La pregunta fue que preguntaron si piensan que Pablo era filósofo. Esa no. fue la pregunta. Bueno, Esa es la pregunta, si Pablo era filósofo. Bueno, dijeron que no. No. Ya, dijeron que no. Pero está bien, Brian, está buena esa acotación, muy buena, muy bien explicadita, muy buena, me gustó. Y una de las cosas en las que lo que dijo me gustó, Brian, de las cosas que hay, creo que un rotundo, ¿no? Que no era filósofo, es eso, precisamente porque su palabra se sigue hablando. Sin embargo, se ha dejado de hablar de Platón, ha dejado de hablar de Aristóteles, de Sócrates, de tanto filósofo y pensador que eran los dioses en ese entonces. El tiempo nos ha opacado, pero de Pablo no hay ningún escrito, creo que de Sócrates grabado en una piedra. O sea, son cosas, como dijo Pablo, las cosas de Dios son eternas y perduran en el tiempo. Acuérdense cuando el maestro Gamaliel les dijo a ellos, no se peleen con ellos, porque si esto es de hombre, esto va a pasar. Si es filosofía humana, va a pasar. Pero si es de Dios, estamos aquí, estoy aquí todavía hablando.
Amén. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Yo quisiera preguntar. Hermano Brian. Una pregunta, opinión propia seria. ¿Cuál cree usted que sea la razón por la cual Pablo no se quedó más tiempo en Atenas y solo predicó una sola vez y con los que creyeron se fue? Misionero, ¿verdad? Porque eran muchas personas de filosofía, ¿no? De razonamiento, lógica, así que podía haber ¿Estás debatido preguntando o y estás respondiendo? No, estoy comentando. Él pudo haber debatido más tiempo y tratar de demostrar realmente que el reino de los cielos existe como tal. Porque no solo se quedó y simplemente se fue. Recuerda que, como dije, Pablo viene siendo dirigido por el Espíritu Santo. Acuérdense que cuando Pablo quiso ir, no recuerdo dónde quiso ir, el Espíritu Santo dijo no. Asia. Y luego hubo una revelación que dio un macedonio que nos quería ayudar. Entonces, Pablo estaba al 100% guiado por el Espíritu Santo. Si él vio que no era necesario quedarse más, no se quedó. Y de verdad, la intención de él era regresar en Jerusalén para guardar la fiesta. Era muy importante para él. Tenía calculado el tiempo. ¿Te contestaba la pregunta? Sí. Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Comentario? Yo tengo un dato aquí mientras tú hablabas, yo me acordaba de algunas cosas que uno va estudiando, ¿no? Hermafrodita, de ahí viene, ¿verdad?, la palabra esta, afrodisíaco y todo esto. En ese templo existían sacerdotisas. Habían como 1000 sacerdotisas y eran todas prostitutas. Se dedicaban a la prostitución en el templo, ¿okay? En el templo de Afrodita o Hermafrodita o whatever, como se llama. Entonces todo esto era parte también de la creencia de los griegos, ¿verdad? De la mitología griega. Juntaban un montón de cosas: política, religión, creencias, su filosofía, sus creencias, todo esto lo juntaban y de ahí se creaba una mitología. Entonces ellos empezaban, para cada cosa tenían a un dios diferente, ¿verdad? Esculapio, el dios de la sanidad; Hermafrodita, el dios del sexo, o la diosa del sexo, y así tenía un montón de dioses para cada cosa. En cambio, Pablo ahora llega con la presentación de un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo llena, que todo lo contiene, que todo lo creó, que no necesita nada externo, no se puede comparar ni con oro, ni con plata, ni con nada, ¿verdad? Que sus dioses eran ni de arte humano, que no habita en templos, ¿verdad? Porque era lo principal para la gente, ¿verdad?, de ese sector, de Oriente, se puede decir, ¿no? Del Oriente, ¿no? Su fuerte en las creencias de ellos era el templo, tanto como para los judíos, ¿no? Entonces, por eso Pablo en su discurso le da a entender esas cosas. Y es maravilloso como se los presenta de una forma tan sencilla, ¿verdad? Que muchos creen. Ahí no se le da mucho, pero muchos creyeron, muchos les siguieron, ¿verdad? Es más, hasta un principal. Busqué el nombre del principal porque, ¿cómo se llama? Crispo. Me llamó la atención el nombre, porque Crispo es un nombre griego. Entonces pensé que era un griego, porque en ese tiempo sí, pero era pero por ser principal de la sinagoga tenía que ser judío. Pero como estaban, ¿verdad?, no estaban en Israel, podría haber sido de otra nacionalidad, pero los judíos tomaron ese nombre Crispo como lo usaban, así lo usaban. Eso lo googleé también y busqué por ahí la información. Pero me llamó la atención porque pensé que era un griego y no, era un judío, sí. Y lo otro que me llamó la atención, como Pablo trabajaba, es decir, un dato bien importante ahí, que, ¿verdad?, en el versículo cuando encontró con Aquila y Priscila, en el 18:3, que Pablo se quedó trabajando, y tú lo renombraste eso, ¿verdad? Que incluso dentro de su viaje misionero, el apóstol Pablo, ¿verdad?, tenía su oficio y no se quedaba echadito o esperando que le llegara la ofrenda o que le llegaran los diezmos o que le llegaran. El apóstol Pablo lo vemos por ahí, y luego tú lo comentaste,
En 2 Corintios creo que sí. Ajá. Que él siempre, ¿verdad? Trabajó, siempre estuvo metiéndole mano, ¿ok? No siempre esperó que, no es como ahora que hay muchos que están esperando que le den, y ver a dónde llega, o ver a dónde podemos sacar algo. Gente joven que no quiere trabajar en los ministerios, ¿verdad? Eso no es de Dios, así mismo digo yo, eso no es de Dios. Yo todavía creo en un ministerio vocacional, que podemos desarrollarnos, ¿verdad?, en los 2 ámbitos. Con mayor razón si estamos jóvenes todavía como el pastor, ¿verdad? Amén. Porque él en el 18, 9 y 10 dice que él le habla, el Señor le habló por visión, ¿verdad? Y él lo manda y le dice que no tenga miedo, que él está ahí con él, ¿verdad? Entonces él sabía que iba seguro, porque Dios le había hablado, sabía que Dios lo iba a respaldar, y por eso él dice, tenía mucho pueblo en esa ciudad. Entonces él estaba 100% seguro que cuando Dios hablaba, pasara lo que pasara, ahí iba a estar siempre la obra. Amén. Amén. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? Hermano León. Ruge, pero no. Eso sucedió más o menos, no sé en qué fecha. En la actualidad, ¿siguen todavía estas filosofías en aquellos lugares? Las filosofías como tal, no siguen al pie de la letra como iniciaron. Eso a lo largo del tiempo se ha ido modificando. Yo, en mi opinión, es que le decía que esas filosofías no se han perdido. Lo que pasa es que han ido cambiando de nombre. Cambiando el nombre del filósofo y cambiando el pensamiento, modificándoles, agregándoles o dándoles ciertos detalles, pero no sé si usted oiga eso. Pero se estudia. Sí, el gnosticismo, el karma, todo eso viene, es la raíz, esa es la fuente, y ahí ha salido todo eso. Posiblemente no está Atenas ya como el centro, ¿verdad? Pero ahora peor porque se regó por todo el mundo. Eso está en todo el mundo, está peor. Y va a una universidad y va a cualquier lado y te meten esas filosofías y esa enseñanza y todavía se leen libros y todavía se lee a muchos escritores. Y a muchas de ellas le han cambiado los nombres. Por ejemplo, la orgía que hacían antes de la cosa Afrodita, ahora la moda le llama los swingers, que son parejas de 2 personas que salen y se intercambian. Entonces ahora no le llaman orgía, ahora le llaman los swingers. Entonces todo ha seguido lo que le ha cambiado el nombre para poderlo acomodar a la sociedad que se vea bonito. Sí, el karma y todo eso que dicen ahora, que la ley de la vida, todo te va a devolver para atrás. Todas esas son filosofías de esos tiempos y que ahorita, ¿verdad?, le han cambiado nombre y lo van actualizando un poquito más, pero la misma mentira o la misma mano del enemigo, ¿verdad?, tratando de meter cosas en el pensamiento humano. Por ejemplo, la cosmología, la metafísica, la ética, la psicología, y ahí se habla todavía. Por eso es bien importante escudriñar las escrituras, hermanos. Es súper importante, porque eso todavía ronda por aquí y tenemos que pedir discernimiento al Señor para poder distinguir en qué nos estamos metiendo. Me acuerdo ahora una persona me decía, pero yo conozco padres que son esposa y la esposa tratan tan mal a los hijos, los tratan tan mal, los educan mal, pero yo conozco una pareja de homosexuales que adoptaron un hijo y ese niño lo tiene tan educado, lo tiene tan limpio, tan bien alimentado. Dice, pero ¿por qué es malo?
el enemigo trata de confundir nuestra mente, por eso Dios sabe contestar a esas cosas. El diseño de Dios no puede ser cambiado. Dios lo hizo hombre y mujer. Y por muy cuidado que tengan los homosexuales, eso va en contra de nuestro Dios. Y hay que defenderlo. Y hay que saber. Es bien importante, hermanos, que estudiemos, que leamos. Y si no entendemos algo, nuestros buenos maestros. Consulta. Amén. ¿Algún otro comentario? ¿Estamos ahí? Ok. ¿A qué fiesta iría Pablo? ¿A qué fiesta usted cree que Pablo iba? Porque iba a una fiesta. Recordación. ¿A qué fiesta iría? No sabemos, ¿verdad? Pero había 3 fiestas donde todos los varones israelitas tenían que estar presentes. Habían 3 fiestas. Y yo me imagino que una de esas 3 fiestas tiene que haber sido porque Pablo era cumplidor de la ley, ¿verdad? Aunque ya él entendía que no estábamos bajo la ley ni nada de eso, él quería seguir cumpliendo algunas cosas, ¿verdad? Cumpliendo un voto. Ahí dice que ya el voto lo traía hecho. Ahora se estaba rasurando la cabeza porque ya había cumplido el voto que había hecho. Y el voto nazareo, si lo estudiamos bien, las personas lo podían hacer por un periodo de tiempo, nomás era una dedicación, una separación a Dios, ¿verdad? Es como usted dice, voy a ayunar por 3 meses, ¿verdad? Y me voy a separar por 3 meses, así lo hacían ellos, ¿verdad? Hacían un voto por cierto periodo de tiempo, y a lo mejor Pablo, ¿verdad? En su conversión, no sabemos en qué momento él hizo ese voto, y ya llegó el tiempo y decidió rasurarse su cabeza porque había hecho un voto, ¿verdad? Y luego lo vemos que lo hace con 3 o 4 hombres más por ahí, más adelante, no sé si está en el libro de los Hechos, ¿no? Pero nada, nos despedimos entonces de nuestros hermanos que están en Facebook o los que vean más tarde el programa. Que Dios me los bendiga. Nos vemos. Esperamos el domingo.